Señores hermanos mayores y miembros de Junta de Gobierno de las diversas hermandades y cofradías, señor hermano mayor y miembro de la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, hermanos y devotas, señoras y señores, amigos todos. Con los sones de la marcha titulada Soledad, Virgen y Madre, del autor don Ismael Ancela Pérez, magistralmente interpretada por nuestra prestigiosa Asociación Filarmónica Banda de Música Julián Cerdán, bajo la también magistral batuta de su director, don Justo Jiménez Fábregas, damos comienzo a este acto del pregón en conmemoración de los 400 años de la agregación de las Hermandades de las Cinco Llagas y Soledad de María Santísima. Importante efeméride que nuestra hermandad viene celebrando, no sin graves contratiempos, desde el pasado año y que culminarán con la salida extraordinaria de nuestra titular, Soledad de María Santísima, el próximo sábado, día 16, tras la celebración de la función principal del solemne triduo que le precederá. Sin la menor pretensión de evocaciones históricas, creo que se puede convenir que no es baladí celebrar ni más ni menos que 4 siglos de historia por los que esta hermandad ha transitado bajo todo tipo de obstáculos: guerras, desamortización, indebida apropiación de nuestras imágenes, cambio forzado de nuestra sede canónica y todas esas otras muchas y variadas circunstancias, tanto económicas como sociales y eclesiásticas, que suelen ocurrir en el transcurrir de 400 años desde la agregación y 500 años desde nuestra fundación. Pero, aunque lo pasado, pasado está, lo importante es seguir y mirar para adelante, pero siempre teniendo en cuenta de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Continuando con nuestro acto, oigamos a continuación la marcha titulada Soledad de María, del autor don Francisco Javier Alonso Delgado, compuesta en el año 2005 y dedicada especialmente a nuestra titular, ganadora a su vez del segundo premio del tercer certamen de marchas procesionales de Zamora.
Antonio Luis González Garrido. A mi Junta de Gobierno, a la que tanto quiero y tantas veces nos hacemos de rabiar. Hermanos mayores y representantes de diferentes hermandades y asociaciones. Hermanos, hermanas, fieles cofrades y devotos, amigos, amigas, familia y sobre todo a ti, Xema, amigo, pregonero, buenas noches. La verdad que nunca me habría imaginado verme en esta situación, pero bueno, aquí estamos, contentos e ilusionados. En la pasada función principal de instituto de nuestra hermandad, se me acerca Xema y me dice: Antonio, he pensado que eres la persona idónea para que me presente el día del pregón. Ojú, le contesto y le digo: pues ya aprovecho y te comento que María está embarazada. Y tú sabes, no hemos dicho nada porque lleva un embarazo regular. Y si todo va bien y Dios quiere, para el 4 de septiembre 2 niñas. Ojú, contestará Xema. Y nada, pues lo vamos viendo, en eso quedamos. Claro, ahí tenía sentimientos encontrados, ilusionado por poder presentar a mi amigo delante de mi Virgen, a la que tanto quiero y le debo. Y por otra parte, temeroso, porque no me subí una actriz de RGB en el Colegio de Andalucía. Y con miedo porque igual le podía fallar, por la fecha del pregón y la fecha del parto. Pero nada, aquí estamos. Gracias a Dios todo ha salido bien, y desde el 8 de agosto tengo a mi niña en casa. Y por cierto, padre, ahora me dirijo a ti. Espero que te gusten los nombres. Ana, como tu abuela, y María, como tu madre. Volviendo al pregonero, puedo decir que la amistad con Xema la empiezo yo antes con él que él conmigo. Y aunque suene extraño, así lo siento y me explico. A veces nos cruzamos en la vida con personas que antes de empezar una amistad con ellas ya han formado parte de nuestra vida, sin ellas saberlo. Por nuestra diferencia de edad, yo, siendo infantil de larga edad, ya disfrutaba viéndolo jugar a fútbol sala en el campeonato de la Virgen del Carmen de Bonanza. Campo casi cuadrado, portería no enfrentada porque una tenía que cuadrar entre medio de 2 columnas y sobre todo muchos buenos jugadores. El mejor campeonato del verano. Bueno, en verdad el mejor campeonato del año. Más tarde también pude disfrutar de él cuando se proclamaron campeones de España de fútbol playa, en Cádiz, y todavía no teníamos relación. Por eso digo que empecé la amistad con él antes que él conmigo. Con el tiempo vamos coincidiendo en el bar Zarbi, donde entre risas, cervecitas y avellanas vamos forjando una buena amistad. Nada podía salir mal. Bético y cofrade. Oh, ¿qué más quiere? Pero sobre todo buena gente. Y para poder dirigirme a Xema con el respeto y el cariño que me merece, tenía que conocerle un poco más, porque, como se suele decir, nunca terminamos de conocer a las personas, y cuando crees conocerlas, te sorprende. Y es verdad, pero en mi caso la sorpresa fue para bien. Luis Márquez, también gran amigo mío, le ofreció dirigir el equipo de su hijo Julián, y él quiso contar conmigo. Así que ambos compartimos vestuario durante 2 temporadas, entrenando el Benjamín del Divina Pastora. 2 temporadas con todo lo que ello conlleva, padres y niños. Un corte explosivo, algunos me entenderán perfectamente, y por desgracia muchas veces demasiados obstáculos en el camino. Pues tengo que decir que ha sido una de mis mejores etapas en el deporte. Disfruté y aprendí con Xema, y aunque parezca extraño, nunca tuvimos problema entre nosotros. Con Xema encontré pensamientos muy parecidos a los míos. Queríamos enseñar, disfrutar y sobre todo, los niños estaban por delante de los resultados. De mejor o peor manera, siempre intentamos tratar a todos por igual. En la grada eso no se entiende. La normalidad es tener un equipo competitivo y algunos minutos sueltos para los demás. Que como digo, los demás, los que ya se van catalogando de menos buenos, también son niños. Y ver la cara de un crío sintiéndose importante es una gran satisfacción. Y eso, Xema, me lo llevo contigo. Cuenta la leyenda, y por lo que conozco y he oído de Xema, puede que sea real, que al nacer escribieron en el libro de familia: José Manuel Gutiérrez Rodríguez, cofrade, Arza, hermano y capataz de la Hermandad de la Esperanza.
hermano del Consuelo, del Nazareno, de San Antonio y, como no, de nuestra hermandad. Sé que sus primeros recuerdos cofrades empiezan aquí, en el Santo Entierro, donde muchos años acompañó al Señor. Costalero del Señor varios años. También estuvo junto a Velázquez al mando del Pazo, de 2010 a 2015. Y aunque desgraciadamente ser capataz del Señor era un marrón más que otra cosa, él siempre ha sabido tenerlo cerca y quererlo. Tanto es así que gracias a él, al empeño y el empecinamiento de él como de Antonio Velázquez, el Señor a día de hoy tiene una nueva mesa, que su trabajo les costó. Siempre trabajaron por el bocadillo de sus costaleros, al igual que se encargaban de poner una bolsa al día de la salida, donde quien quisiera podía colaborar con un donativo para la hermandad, hecho que siempre se agradece. Y en la actualidad, a día de hoy, siempre dispuesto. Por otra parte, decir que tiene una familia que me encanta. Lucía, su mujer, por donde nos vemos, siempre una sonrisa. ¿Qué más quiere, hija? Esperanza, su hija, niña súper linda y simpática. Y Julián, con quien tantas veces me peleaba en los entrenamientos, lo que más me gustaba de él era que tenía la inocencia de un niño, carecía de maldad. Nunca lo pierdas, Julián. Pues por todas estas cosas puedo decir y digo que no puede tener la hermandad hoy mejor pregonero. Eres un tío que me gusta y orgulloso de tenerte de amigo. Así que sin más, aquí está tu atril, aquí los tienes a él y a ella, aquí está tu hermandad, aquí está tu gente y tuya la palabra. Gracias, hermano. A continuación, y como preludio del pregón, oigamos la marcha titulada El amor crucificado, de don David Hurtado Torres.
Acuden a mi recuerdo innumerables historias, prestas todas ellas a devolverme una placentera al tiempo que remota y efímera sensación de gloria, por volver a contemplar el reflejo del esplendor vivido bajo el majestuoso imperio que se forma en el paso del tiempo, cuando en él se talla la grandeza de una tierra con el alma de sus pueblos. Pudiera ser cualquier mañana. El manto frío de la noche se va plegando ante la llegada del alba. A esa hora temprana, el matiz dorado de los rayos del sol va apareciendo en el horizonte del este, colándose entre las hojas de las parras que dan vida a la tierra albariza de las viñas. Esas viñas que son motivo de orgullo mío y de mis gentes, desde épocas que casi en el umbral de ese mismo tiempo que os cuento, llegan incluso a perderse. Pero apenas cuando comienza a embriagarme el olor de la tierra húmeda aún por el rocío de la noche y que ahora despierta, mis sentidos, todos ellos por igual, hacen que mi atención se gire y avance en sentido opuesto. Y es entonces que puedo sentir como la brisa marina avanza, comiéndole terreno al río por el que fluye mi vida, apresurándose a impregnarme con ese particular y perturbador aroma que mezcla lo salino y lo dulce, con el sublime incienso de los pinos del bosque que se extiende como majestuosa alfombra a mis pies, perdiéndose en la lejanía. Y de repente la noto. Noto la vida, un estallido de vitalidad que rocía todas mis arterias hasta llegar a cualquier recóndito pliegue o recoveco del que pudiera haberme olvidado. Las voces de mis gentes, los sonidos de animales, carros, carretas, se van intercambiando y rivalizan entre sí tratando de llamar la atención de quien es descuidado. Las covachas se convierten en un abrir y cerrar de ojos, en el corazón que sin cesar bombea, mercados arribados por el río a la ribera, hacia el recinto de la muralla a través de su empedrada corredera, a la par que los artesanos y artistas apremiados por los señores se apresuman a dispensar su trabajo y sus bondades con destino al nuevo mundo, dejando su firma y sello al salir por bretones. Me sacan una sonrisa los chiquillos que serpentean entre los puestos, esquivan caballos y bestias buscando el favor de quien pueda dejar caer en sus manos alguna moneda, quizás a cambio de la carga de un viaje o el corretaje de una faena fatigosa los más prestos, o buscando el desliz y la pillería los más pícaros. Pero donde noto mi fuerza hacerse sublime impulso es en la ribera. Marineros, grumetes, contramaestres, hombres todos de la mar, sabios de vientos y mareas, embarcan y desembarcan afanándose en todo tipo de tareas, a bordo, raudos con la carga de la bodega estivar, o en tierra, dispuestos en la lonja y los barriles a ranchar. Epicentro de una gloriosa época marítima y comercial, carabelas, galeones, navíos más soberbios y fastuosos a cada cual, parten y arriban a mis pies. Navegan río arriba a Sevilla o rumbo a la inmensidad del océano, ruta invariable para el mundo nuevo que ante nosotros se abre. Cientos de velas blancas ondeando a merced del levante o presentando batalla al poniente, que imitan a silenciosos serpentones anunciando la llegada de oro y plata en recios cofres, de alhajas y joyas en un arco iris de riqueza de pobres, de especias, de sedas y lujosas telas iluminadas por todos los colores. Y este rebelde torrente de fortunas, de alientos, de savia, hace que irremediablemente mi estampa vaya cambiando cada atardecer. Desde mis primeros días, hace ya, ni lo sé a ciencia cierta, pude ver y sentir que el sol es diferente cuando me mira a mí. Soy su musa y desde siempre ha trazado en cada crepúsculo las líneas de mi silueta sobre un lienzo sostenido por la brisa y matizado con los colores supremos de su paleta. Y no puedo evitar mi sonrisa al ver su cara de asombro, al descubrir cada atardecer que ya no ve la misma viñeta, que son distintos surcos los que marcan las piedras, alcázares de campana y puntales de espadañas y veletas, que son mis sombras más altas y esbeltas, y mis perfiles son cada vez más hermosos y admirados, y mis formas casi perfectas. Pero todo pasa. La gloria, por magna que sea, es efímera cuando su cimiento es la condición humana. Sus intrigas, sus intereses, los días de admiración, de liderazgo, de patrocinio del poder van quedando atrás en mi memoria y por la retina. Ya no tintinean esos colores vivos y llamativos de las riquezas que encumbran a los hombres.
aunque no a todos, solo a los que son de alma pobre. Pero, ¿todo pasa? No, bien sabe Dios que no todas las riquezas que vi pasar por mis manos fueron a parar a bolsillos, cofres, telares o símbolos de caudales personales. También pasaron hombres y mujeres de alma y corazón reales, pero no reales de los reinos de los hombres, no de los reinos terrenales, sino de ese reino anhelado por esas almas admirables que sueñan con marismas celestiales y desprecian la mayoría de los honores perseguidos por el resto de los hombres, pues sus ofrendas suplican favores solo reservados a quienes son justos de glorias inmortales. Hombres de alma humilde, velada en toga franciscana, mendigaron un cobijo a nobles almas cristianas para injertar la semilla y que fuera la morada de quien venía y partía a la nueva tierra lejana. Y les dieron hospedaje, más allá de las murallas, donde se abría el camino hacia tierra sevillana. Y en humilde oratorio de hinojos a sus plantas, germinó la devoción de la fuente santificada que procura vida eterna reflejada en 5 llagas, los clavos de manos y pies y una sagrada lanzada tatuadas en el cuerpo de la imagen sobrehumana, con su hechura yacente o su figura crucificada. Y quiso la providencia que los vientos de bonanza dejaran allá en el pino el nombre de la esperanza. Pero no era el momento que tu nombre se sembrara, aunque 3 siglos después, entre pena y bienandanza, ¿quién me lo iba a decir? Que madre y un hijo se miraran en el nuevo San Francisco con miradas de añoranza. ¿Te veo solo en el Calvario? No puede ser verdad. No habrá nadie a tus pies, nadie en tan noble ciudad, tantas cruces y campanas y no perturba su caridad. Pero entonces bajó del cielo la luz en la oscuridad. De lágrimas el pañuelo, cáliz de la divinidad para velar tu cuerpo en cortejo de majestad. Y así nació el Viernes Santo, que morirá en la eternidad, de unas almas humildes, un sueño hecho realidad, el tesoro de mi gloria, legalo de la piedad, triunfo de la Santa Cruz, orgullo de una comunidad, la primera cofradía, la primera hermandad, coronada con 2 joyas, el Cristo yacente y la soledad. Señor hermano mayor y miembros de la Junta de Gobierno de la muy antigua, real, venerable e ilustre Archicofradía Franciscana y primitiva Hermandad Sacramental de Nazarenos de las 5 Llagas y Sangre de Cristo, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, Soledad de María Santísima y San Francisco de Asís. Hermanos mayores y miembros de las distintas hermandades, agrupaciones y asociaciones de nuestra ciudad, señor presidente, señor director y miembros de la, para mí, muy querida Banda Sinfónica Julián Cerdán, hermanos de la hermandad, señoras, señores, buenas noches. Antes de proseguir con mis tareas pregoneras y dedicarme a lo verdaderamente importante en la noche de hoy, permítanme que haga obligada escala en el muelle de los agradecimientos y especialmente me detenga en la figura de mi presentador. Primeramente, para agradecerte, amigo, hermano Antonio, que estés compartiendo conmigo este momento con tu pertinente cuota de protagonismo, cosa que sé que no es especialmente de tu agrado. Aunque incluso por encima de esta circunstancia quiero tener en cuenta la dura, que se va convirtiendo en sublime y divina con el paso de cada día, situación familiar en la que lleváis inmersos en estos últimos meses en casa, aunque ya los días sean mucho más agradables. Quizá por eso, además del inmenso y eterno agradecimiento que te reitero, es un sentimiento de orgullo porque entiendo que tu presencia significa que nuestra amistad es algo más que bonita y firme. No suelo ser persona de precipitarme en mis decisiones, pero muy pocas he tenido tan claras en mi vida, cofrade, como esta. Como saber quién era la persona que debía acompañarme hoy. Independientemente de esa amistad, y amén de ser hermano de cuna, pensamiento y obra de esta hermandad, representa buena parte de lo que entiendo que es o debiera ser ella misma, esta hermandad. Al menos desde mi particular visión. Tío humilde, trabajador, positivo, amante incondicional de quienes podemos formar parte de tu círculo familiar y de amistad, admirador de la parte buena de las personas, sincero y honesto también, como para saber al mismo tiempo quién no tiene cabida cerca de ti.
Pero es que además de todo esto, aquí donde lo ven, y no solo hoy que está el tío hecho un pincel, Antonio es un hombre elegante y distinguido como nadie en su indumentaria diaria, como podemos atestiguar aquellos que solemos verlo habitualmente. Y aun a riesgo de parecer pesado, no me queda otra cosa que agradecerte desde el sonrojo tus más que generosas palabras hacia mí, que las aseguro salidas del fondo del corazón, no lo dudo, pero que el maravilloso vicio de la amistad ciertamente haya podido distorsionar. Y eso que nuestra amistad, como tú has dicho, no viene de la infancia ni del colegio, ni siquiera de la coincidencia de una misma generación que nos separan algunos años. Aún así, ruego a todos ustedes puedan disculparlo. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias igualmente al hermano mayor y a toda la Junta de Gobierno por caer en el atrevimiento, según mi currículum, de pensar en mí para tan privilegiada al tiempo que exigente tarea. Dentro de este agradecimiento, y aunque dentro de esta Junta tengo muy buenos amigos con los que he pasado, paso y seguiré pasando muy buenos ratos, permítanme que lo haga expresamente a Pepe Hierro, por su apoyo y su ayuda durante este tiempo de preparación. Solo espero que al final de mi intervención les quede una sensación de acierto y no de decepción. Y aunque no lo tengo escrito, muchas gracias a Justo y a toda la banda por aceptar y cumplir mi petición de interpretar el amor crucificado, a pesar de que sé que habéis tenido un agosto bastante saturado. Y a todos los presentes, mi gratitud por acompañarme en la noche de hoy. No me queda más que pedir que a la hora de sus valoraciones sean benevolentes, apiédense la figura de este pregonero y tengan presentes sus buenas intenciones. Enhorabuena. Enhorabuena a todos los hermanos de la Hermandad, porque 4 siglos de historia como una única corporación es una conmemoración histórica e inconmensurable. Y más aún si pensamos que la semilla se remonta a un siglo más atrás. Y es un hito porque aunque en nuestra ciudad hay afortunadamente otras hermandades que han celebrado recientemente o celebran también similares magnas efemérides, en la época en la que fueron surgiendo el esplendor con que gozaba Sanlúcar era merecedor de dichos orígenes de cofradía, pero de la misma forma, el declive de una época dorada y ostentosa en protagonismo histórico bien pudiera haberse llevado por delante a todas estas corporaciones. ¿Cuántos ejemplos de esta caída podríamos ver si revisáramos nuestra historia? Ha sido un camino tremendamente arduo y laborioso el llegar a nuestros días y de la forma en la que se ha llegado. También quisiera aprovechar el momento para felicitar de igual y efusiva forma a los hermanos y hermanas de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura, que también celebran similar hito, 450 aniversario fundacional. No se preocupen ni se alarmen, no voy a recorrer estos 400 años peldaño a peldaño. Entiendo que mañana por la mañana tienen cosas que hacer. Pero en 4 siglos sí hay momentos y elementos a los que poner la tilde, y me gustaría hacerlo en algunos de esos momentos o elementos que estén a nuestro alcance en la memoria, ya sea como referencia cercana o porque lo hayan o hayamos podido vivir algunos o muchos de los presentes. Si hay un elemento principal que remarca la línea del tiempo de estos 400 años, es sin duda el elemento patrimonial humano. Porque en 400 años da tiempo a pasar épocas de gloria y esplendor, sí, pero sobre todo épocas de decadencia, épocas de declive y, si me apuran, incluso fases de abandono. Pero de todas ellas la Hermandad ha conseguido salir airosa. Es cierto que pagando en algunos casos un peaje que haya podido ser excesivo, pero ha resurgido siempre. Y eso solo se hace con un patrimonio humano particularmente virtuoso, de valiosa excelencia y sobresaliente paciencia. A veces confundimos los términos cualitativos y cuantitativos cuando nos referimos al capital humano en cualquier corporación, del tipo que sea, especialmente en las hermandades. Cierto es que es de buena aplicación eso de en muchas ocasiones de que para la guerra gente, pero no todos valemos, no todos nos entregamos, no todos aceptamos el compromiso que supone. Además de estar, hay que querer ser. Sería injusto relacionar y listar nombres que han pasado durante estos siglos, porque además de que muchos están en el anonimato de los tiempos por la falta de documentación, corres el riesgo siempre de dejar a alguien en el rincón del olvido. Sin embargo, aun a riesgo de caer en ese saco de injusticias, quizá en la época moderna de la Hermandad, en el último siglo, desde su última reorganización,
sobresalen dos hombres, don Domingo Medina Lozano y don José Enríquez Tiernes. ¿Acaso sea por la cantidad de años que ambos atesoraron junto al Señor del Santo Entierro y la soledad? Por dirigir y orquestar el trabajo en una de las épocas más duras y difíciles de este periodo. O puede que así lo advierta yo por la amistad que ambos tenían con mis abuelos, Perico y María Rosa, ya que recuerdo momentos en los que he presenciado saludos y breves charlas con ellos, mientras acompañaba a mi abuela en algún que otro paseo por la feligresía. Además, luego en mis charlas de cierre, con vistas a San Nicolás y a San Francisco, ella me contaba más de una y más de dos anécdotas o historias, con ellos como intervinientes. No me resisto a contarles una de ellas, porque además se desarrolló justo aquí. Debía ser sobre el año 60, más o menos. Mi abuelo Perico Gutiérrez andaba un tanto empecinado en que mi padre se interesara e iniciara el camino delante de los pasos. ¿Cómo hacía él? El caso es que, siendo Viernes Santo, la hermandad salía a las 6 de la tarde y sobre las 5:30, bastante preocupado, se presenta Domingo Medina en casa de mis abuelos. Mi abuelo estaba afeitándose en el cuarto de baño del patio falso, como lo conocíamos nosotros, y Domingo fue a advertirle de la hora y de que su cuadrilla, la del céntimo, ya estaba en San Francisco esperando. Mi abuelo, despreocupado, le dijo a Domingo que no se preocupara él tampoco, que terminaba enseguida, pero que para que se quedara más tranquilo, llamó a mi padre voz en grito y le dijo: José Manuel, vístete y te vas para San Francisco y le dice al céntimo que vaya preparando los cinchos y que pongan los ángulos a fulano y a mengano. Yo termino, me visto y voy. ¿Ya? Pues mi padre se viste, se viene a San Francisco con Domingo. A las 6 menos 5, Domingo, visiblemente alarmado ya, le dice a mi padre: José Manuel, tu padre no viene. Mi padre responde: Kilo Domingo viene para acá. Ya, pero es que son menos 5 y nos tenemos que ir, así que venga, ve sacando tú el paso. Mi padre le dice a Domingo que no, que eso no es posible, que hay que esperar a mi abuelo. Y Domingo le dice que ni mi hijita, que la hermandad sale a su hora. Pues nada, mi padre se pone delante del paso del Señor del Santo Entierro, manda el paso por la nave de San Francisco, revira para encarar la puerta sin dificultad, hasta que de pronto quita: ¡fondo, fondo, fondo! Para los más nuevos era el mando que daba el capataz de fuera o de abajo para arriar paso, dejando eso de pararse ahí quedó como un clavé para posteriores modas. Domingo se sorprende, se asusta ante la voz que da mi padre y le pregunta: José Manuel, ¿qué ha pasado? Y mi padre le responde muy tranquilo: nada, Domingo, no ha pasado nada, pero hay que esperar a mi padre porque esto no cabe por esa puerta. Repuesto del susto al momento, vio Domingo a mi abuelo que estaba escondido en la puerta de San Francisco observando las cualidades de mi padre. Pero como les decía antes de este simpático paréntesis, a pesar de que personalmente yo haya querido destacar a estos dos nombres, pero sobre todo hombres, creo que es honesto elevar la gratitud y el reconocimiento a todas y cada una de esas personas que durante 4 siglos han permanecido fieles a la devoción del Cristo de la Sangre, de las 5 llagas, yacente y la soledad de María Santísima. Pero es que el patrimonio en su significado material de esta corporación durante su historia, podríamos decir que alcanza también un valor mucho más que apreciable. Como les dije antes, en el camino se habrán quedado auténticas joyas, maravillosos telares, enseres de culto, ajuar. Pero la muestra de ese patrimonio que ha llegado hasta nuestros días no es más que la prueba testimonial de lo que acabo de suponer. Por encima de todo, 2 imágenes fuera de lo común. Obras de imaginería del más alto nivel que cualquiera puede suponer. Declaradas Patrimonio Histórico de Andalucía. Es decir, 2 imágenes sobresalientes en la tierra del arte religioso por excelencia, foco de la cultura en los siglos de oro. Podemos comprender entonces la gran dimensión patrimonial de ambos. La imagen del Cristo yacente es una imagen magistral, una representación casi perfecta de la muerte, conmovedora, que al contemplar la crucificada se vuelve sobrecogedora. ¿Y la soledad? ¿Aún hay alguien que no se haya enamorado de la Virgen al contemplar la soledad de María? Al ver la máxima expresión de la belleza y la elegancia tallada en el mayor de los símbolos del terrenal dolor, ¿cómo puede parecernos tan bella, tan sublime, la admiración de la estampa de una madre destrozada por la muerte de un hijo? O parte del techo y el manto que la cobijan del relente cuando camina María en su soledad por las calles de San Lucas, salida de uno de los grandes talleres de la época en la que se comenzó a dar forma a la Semana Santa tal
y como la conocemos ahora, el de las hermanas Antúnez, donde se formaron los que luego serían grandes del bordado en Andalucía, como Juan Manuel Rodríguez Ojeda o Victoria Caro, o la Cruz de las Cinco Llagas, símbolo alegórico del título de la hermandad primitiva con su origen en el siglo XIX. Pero es que esta hermandad ha conseguido además mantener hasta nuestros días elementos de su patrimonio que dan un testimonio en voz alta de la cota que llegó a alcanzar. La reja, que se encuentra aquí mismo, en la capilla de San Antonio, creo que se describe por sí sola. Y tal y como expresa el profesor Cruz Isidoro en el estudio histórico-artístico de la hermandad, publicado con motivo de la celebración del Santo Entierro Magno, era propiedad de la hermandad y cerraba su capilla, que poseía en el primitivo convento de San Francisco, del interior de la cabecera de la iglesia conventual. Aunque para mí, sin duda, si hay algo que distingue la riqueza patrimonial de la hermandad, es el retablo. El retablo que cobija las imágenes del Señor del Santo Entierro y la Soledad de María. Majestuoso, señorial, soberbio, pero sin perder en ningún momento la solemnidad para lo que fue creado. Particularmente, es el sitio inmejorable para contemplarlo a los dos, juntos. Porque admiras completo el conjunto, no ya en su vertiente artística al ser concebido para ellos dos, sino porque tiene todos los elementos que representan a la hermandad, su simbología, sus detalles, y dan la magnitud de lo que era en el tiempo. Yo particularmente no conozco, o no se me viene a la memoria, ninguna obra igual y que sea propiedad de una corporación. Pero es que además contemplas la escena que sucedió hace casi 2000 años. El Calvario se quedó solo, como solo se quedó Cristo en el sepulcro, y solitario fue el llanto de la soledad. Aferrado a un franciscano suelo, se alza con pulcra talla de flores, firme entre sombras y resplandores, la obra cumbre del reposo y el duelo. Como abriendo las puertas del cielo, un majestuoso dosel de colores revela la eterna fuente de amores, la sangre, los clavos y un pañuelo. 4 siglos de rezo y hermandad en tan soberbio y piadoso escenario, ver a Cristo en el tránsito a la verdad, esperando la luz en la oscuridad, mas contemplar un vacío calvario y a María llorando en su soledad. Hace un ratito les hablaba del patrimonio humano de la hermandad y de cómo se han ido superando épocas de declive, decadencia y muchas contrariedades y desgracias. Pero sin duda, el hecho que probablemente marca la historia reciente, incluso diría que la historia documentada de la hermandad, fue el momento en el que el cardenal Pedro Segura y Sáenz trató de extraviar las imágenes titulares. Creo que ha sido el momento más cruel al que se tuvieron que enfrentar los hermanos que nos precedieron en el tiempo. 15 largos años transcurrieron desde que se quedaron cerradas las hornacinas del grandioso retablo que los cobijaban, hasta que la divina providencia hizo que el historiador Alejandro Zambrano descubriera en un archivo particular la documentación que demostraba la propiedad no solo de las imágenes, sino del propio retablo donde quedaron recluidas. ¿Verdad que son un único, insuperable e inseparable conjunto? No quiero imaginar la tremenda desazón que iría creciendo poco a poco entre la Junta de Gobierno de entonces y sus hermanos, fundada en la impotencia de tener que enfrentarse a un gigante sin armas, aun sabiendo que tenían de su parte a la razón. Pero es que además, por si fuera poco el duro golpe, tuvo que emigrar de San Francisco a Santo Domingo. 200 años de historia relegado a un olvido por un capricho. Pero ante tal decepción y entrando de pleno en la posguerra, los hermanos de esta hermandad no se achantaron, no se escondieron y trabajaron más duro que probablemente nunca en la historia, con pericia. Y curiosamente, fueron años de movimientos, de proyectos, de construcción ante un escenario que representaba justamente todo lo contrario en la sociedad sanluqueña y española. El paso de Cristo y la reforma de la urna, los respiraderos del paso de palio. Incluso, viendo los derroteros por los que transitaba la voluntad torcida del cardenal Segura, se encargan al imaginero Antonio Eslava Rubio en 1946
las tallas de un nuevo Cristo yacente y una nueva Soledad. Y en apenas un año ya estaban en Santo Domingo. También habría que decir aquí que se hace un huequecito en la historia de la hermandad el por entonces alcalde de la ciudad, Tomás Barbadillo Delgado, por el apoyo propio y el procurado a través del gobierno civil. Pero de nuevo sale a relucir lo que les decía hace un momentito. A pesar de que muchos lo digan con desdén y piensen al mirarlo con cierta falta de respeto, el patrimonio humano de esta hermandad es el principal activo de su historia. Una vez más sortearon las dificultades, gobernaron la nave en la tormenta hasta que las aguas fueron apaciguándose, hasta que aquel verano de 1955 la historia volvió al sitio de donde nunca debió moverse. En otros de los apuntes históricos del profesor Cruz Isidoro, nos cuenta cómo en abril de 1845 el periódico La Aurora del Betis, mira qué nombre más bonito para un periódico, Antonio, bueno, perdonen el lapsus. Como les iba diciendo, este periódico daba cuenta de la antigüedad al mismo tiempo que decadencia de la hermandad hasta ese año. Y a raíz de ahí nos detalla en un número poco posterior la procesión de ese mismo Viernes Santo. Según relata esta crónica, abría el cortejo la cruz de las 5 llagas, seguida por un piquete de lanceros de la Milicia Nacional y una semidecuria de soldados romanos sobre caballos blancos y cascos cubiertos de plata. Tras el paso alegórico del triunfo de la Santa Cruz, a Canina, penitentes, un coro de ángeles que acompañaba a la mujer Verónica daban paso a la urna con el Santísimo Cristo yacente, escoltada por una guardia romana a pie, seguidos por unos romanos músicos, y cerrando el cortejo, el paso de la Virgen de la Soledad, tras el que marchaba una distinguida comitiva de autoridades religiosas y laicas del clero, autoridades y corporaciones del lugar. En aquellas fechas, el liberalismo imperaba en Europa y la corriente artística del romanticismo invadía sus territorios. Y una de sus características fue el auge del teatro, que se convirtió en el gran mecanismo de comunicación de la expresión romántica. Era el género más popular. En aquel entonces, una exagerada mayoría del pueblo era analfabeta. No sabía ni leer ni escribir, pero tenía acceso al teatro, que venía a ser el único espectáculo y entretenimiento público. Los autores románticos se preocupaban especialmente por la escenografía, para que sus obras resultaran impactantes, sobrecogedoras, contribuyendo a conmover al espectador. Su intención no era instruir o educar al público, sino conmoverlo, tocar sus sentimientos. No pretendo dar ninguna clase de literatura, ni frivolizar acerca de la procesión, nada más alejado de mi intención. Pero en 1850 se celebra el primer Santo Entierro Magno de Sevilla, auspiciado curiosamente por los duques de Montpensier, cuando apenas algún que otro año antes solo procesionaban en Sevilla pocas cofradías y lo hacían Jueves Santo, madrugada y Viernes Santo. Pero es que escasos años después comienza la era de la marcha procesional andaluza, elemento indispensable en la Semana Santa. Creo que se puede intuir perfectamente y entender que es en estos años cuando nacen los desfiles procesionales de hermandades y cofradías tal y como las entendemos hoy en día, teniendo en cuenta, lógicamente, las diferencias en el pensamiento social y la capacidad económica de cada época. ¿Pero qué es realmente una procesión sino una representación dramática de la pasión y muerte de Jesucristo con la intención de conmover al público que la presencia? Llevamos años oyendo la expresión catequesis plástica al referirnos a nuestras cofradías, en nuestras procesiones. Pues esta hermandad lleva, a pesar de sus vaivenes, más de un siglo siendo un ejemplo de esa catequesis, de esa representación buscada por el romanticismo y luego aceptada por la autoridad eclesiástica como método al acercarse al pueblo a través de las cofradías. Y en su historia reciente ha vuelto a ser ese referente, punto álgido de la historia de las cofradías en nuestra ciudad, al ser protagonista en la celebración del primer Santo Entierro Magno. Si bien es cierto, y además justo, reconocer que la labor del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y la colaboración del resto de hermandades de la ciudad fue crucial e inestimable.
Pero la muy antigua, real, venerable e ilustre archicofradía franciscana y primitiva hermandad sacramental de Nazareno de las 5 llagas y sangre de Cristo, santo entierro de nuestro Señor Jesucristo, soledad de María Santísima y San Francisco de Asís, vuelve a ser el instrumento catequético de una ciudad entera. A pesar de sus limitados recursos materiales y económicos, es una realidad. Pero la ilusión, el trabajo, el enfrentarse a un desafío conjunto pero importante, hizo posible que la aportación de la propia hermandad resultara muy valiosa. Marca, creo, un camino claro y conciso a sí misma hacia el que orientar sus pasos y que no debiera caer en el olvido. Trabajo y valentía. Trabajo paciente para entender que el fruto no es cuestión de días o incluso meses, o pudiera ser que años, que viene en muchas ocasiones a muy largo plazo, pero marca una tendencia en el devenir diario siempre y cuando tengamos claro a dónde hemos de ir. Y valentía, valentía para no mirar ningún reto con los ojos de la inseguridad, valentía que es el cimiento más trascendente de la seguridad en uno mismo, en el convencimiento de que sabiendo el objetivo y conociendo el inicio del camino, cualquier obstáculo que aparezca será sorteado. Y en esta hermandad, dado el hábitat en el que convive y las herramientas de las que dispone, no queda otra que ser trabajador y valiente. ¿Y qué día tuvimos el privilegio de vivir? Verdaderamente una jornada romántica, como marcan los cánones. Un cortejo que bien pudiera decirse que rememoraba aquel cortejo de 1845, abriendo la cruz de las 5 llagas. Tras ella, la mayor y mejor representación de la pasión y muerte de Jesucristo que se haya visto jamás. Pequeños penitentes junto a la Verónica, el paso de la urna con el cuerpo de Jesucristo yacente con músicos tras él, un elenco de autoridades eclesiásticas, civiles y militares, penitentes, y la soledad de María con su banda. Incluso contamos durante parte del recorrido con una centuria romana, aunque cambiaran sus petos, corazas y cascos emplumados por cornetas, tambores e instrumentos afinados. Yo, que tuve la suerte de vivirlo desde el mismo epicentro del cortejo, desde el eje testimonial de toda la celebración junto al paso de la urna, como segundo capataz con Antonio Velázquez, otro ejemplo de persona humilde y entregada a su labor durante los años que compartí aquí con él en nuestra hermandad, y que por el hecho de haberme regalado su amistad daré siempre gracias al Cristo yacente. Pero como les decía, le pueden preguntar a él mismo. Lo viví desde el mismo corazón y pueden preguntarle, como les decía a él mismo, también si exagero, si les digo que jamás había visto a la gente levantarse y mirar al Santísimo Cristo como lo hacían ese día. Piedad, fe y un sentimiento de religiosidad totalmente distinto a cualquier procesión que hubiera vivido antes, emanaban al paso de la urna con el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndolo en el más sagrado y soberbio incensario jamás imaginado. El racheo de unos pies hecho lamento que con cada paso, con cada movimiento, provocaban una bocanada de figurado incienso que parecía emanar de las propias llagas de su cuerpo. ¿Acaso el encanto de poder ver y oír al Señor con la placidez y el sosiego que nos ofrece la música de un extraordinario repertorio, el excelso cortejo, la solemnidad de la jornada del Sábado Santo haría que así fuera? Pero me dejó imágenes en el alma y en la retina que me hicieron comprender que, aunque sea difícil en tiempos de hoy promover la devoción a una imagen de Cristo anclada en el luto y la tristeza como reflejo de la muerte, hay cabida para ello, solo que el trabajo y la perseverancia tiene que ser múltiplo de esa dificultad. Y tras él, la verdadera fuente de nuestras creencias. María en su soledad nos mostró el verdadero camino que hemos de tomar para llegar a Dios. A pesar del sublime exorno floral, no fue de sus flores el olor lo que logró fijar la atención de cada mirada, de cada corazón que tuvo el privilegio de contemplar su desazón mientras caminaba tras su hijo, rota por el dolor. Esa fragancia era fragancia de fe, perfume de nuestra certeza, aroma de esperanza, esencia de pureza, bálsamo de consuelo. La Madre de Dios caminando bajo palio, guiándonos por el camino que lleva al cielo. Tras una cruel agonía, con el cuerpo lacerado en el regazo delicado, se clavó la hoja sombría que decretó la profecía. Un cortejo de respeto, de romántico boceto, cruza la noble ciudad con aires de oscuridad bajo un cielo discreto. Y se hacen cruz de guía, de tus pies y manos los clavos y la lanzada en tu costado.
sencilla y pura alegoría de un anhelo que en lejanía en Sanlúcar quedó sujeto, haciéndose añejo decreto, y a bautizar con realidad esa primera hermandad, un círculo completo. Hiriente melancolía, como un llanto apagado que en el alma se ha clavado al paso de la cofradía. Cuán vasta es la ironía, pues al contemplar tu duelo, conquístanos el consuelo y nos conmueve la piedad. Hágase pues tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en un palio hecho poesía, envuelto en aroma sagrado, de fe y esperanza colmado, el espejo de valentía. Así caminó María, en ofrenda su pañuelo para aliviar tu desvelo. Gloria, luz y majestad en su divina soledad, en el magno santo entierro. ¿Voy bien, Rafael? ¿Voy bien? Ay, Soledad, qué sola vas por donde vas. Ni el pueblo que te implora, ni las almas que contigo lloran pueden aliviar tan ardua pena que como madre te condena. Nadie tuvo nunca tal gentío detrás y sin embargo, qué sola vas por donde vas. Cristo ha muerto. Su cuerpo inerte, sin vida, yace en el sepulcro a la vista de todos nuestros compungidos corazones. María anda sola, camina en soledad. La Virgen sufre como madre el peor de los destinos que la vida terrenal reserva a una mujer. Ha contemplado y sentido como suya propia la humillación, el dolor, el escarnio y la agonía de su hijo. ¿Qué madre podría soportar semejante tortura? Contemplar el paso de María en su soledad por delante de nuestros sentidos es descubrir por un momento a la Virgen en la cumbre del semblante maternal, es maravillarnos y admirar la patética pero más romántica concepción del dolor natural. Es abandono, olvidada de sí misma, su mirada perdida se adentra en las imágenes que se filtran a través de su retina, atravesando una frágil cortina de agua limpia y cristalina que será alfombra de sentimiento a través de sus mejillas. Las imágenes de un niño que juega en su regazo se asoman ahora convertidas en las de un hombre roto y maltratado que soporta el peso de la cruz sobre sus frágiles rodillas cuando trata de levantarse de una y otra caída. Es entrega, aun sabiendo que sería testigo y sufridora de la página más trágica y dolorosa e injusta de nuestra historia, jamás pensó en negar a Dios ni a Simeón en su frase premonitoria. Y en su séptimo dolor aprieta los clavos entre sus manos, sabiendo que hoy es su llanto de pena y aflicción, pero que mañana será la señal de la más grandiosa victoria, alcanzando con él gloria de vida eterna, paz y resurrección. Es silencio de amor. Nunca significó tanto el silencio como en esos momentos. Silencio para calmar su dolor, para serenar su interior, para desfigurar su tristeza, dando paso a la certeza de que ese cuerpo inerte será mañana, al vencer a la muerte, templo sagrado de amor. Nunca en ningún momento fue María tan madre como ahora. Pero qué curiosa paradoja. Hoy miramos a María y la vemos pasar en soledad. ¿Por qué anda sola? Si ahora es cuando nadie la abandona, si Cristo la acaba de dejar en manos de todos nosotros, si al pie de la cruz ha sabido aceptar el encargo de su Hijo de ser madre de la cristiandad, ¿por qué al abandonar el Calvario contemplamos a una mujer en soledad? Porque la soledad de la Virgen es la soledad de la fe. María es la representación suprema de la fe y aunque parezca contradictorio en este momento entre la muerte y la resurrección de Cristo en su tránsito por ese desconocido ámbito, ella está sola porque ninguno compartimos ese sentimiento de confianza. Ella está sola porque sabe y comprende que se cumple la voluntad de Dios, que su Hijo había de sufrir todo ese tormento y que ella tenía que aceptar tan magno sufrimiento para que fuera su pasión el pergamino donde dejar escrito el camino que fuera de toda razón nos conduce al cielo y a su bendición. Es la soledad en la esperanza. Caminando en soledad tras el cuerpo marchito de su Hijo, María vuelve a ser aquella joven que creyó sin límites al arcángel Gabriel, que vuelve a decir sí, sí quiero, sí creo. Es la única que se cree en lo que ha de ocurrir a la mañana siguiente. Es la única que ve la vida en ese cuerpo silente. María, encinta o abatida, es el cénit de la expectación.
Es la única que tras el velo de pena ve el final de una condena que arrastra el mundo desde el día de su creación. Por eso nunca estuvo la soledad tan sola, a pesar de estar tan acompañada. Son las dos dimensiones de la soledad, el dolor y la fe, el sufrimiento y la esperanza. Y siendo nosotros solo capaces de ver la primera dimensión, a esa madre consternada y exhausta por 2 días de interminables torturas, martirios, flagelos, clavos y cruces, la visión que perciben nuestros ojos es la de una reina. ¿Cómo es posible? Si solo percibimos el dolor y el sufrimiento, ¿cómo nuestros ojos nos muestran a María más estoica que nunca, con semejante porte de dignidad? ¿Acaso nos engañan nuestros ojos? ¿O será que en el fondo, sin darnos cuenta, María nos hace brotar del corazón la visión verdadera? Porque la cara de la soledad es el consuelo con el que María a toda San Lucas rocía. Porque contemplar a la soledad es contemplar a la belleza en el dolor, a la serenidad en el sufrimiento, a la gracia en la amargura o al amor en el desconsuelo. Porque las manos de la soledad son las manos de la fe, las manos que María siembra en la sociedad. Las manos de la soledad se aferran a los clavos como nosotros hemos de aferrarnos a nuestros sinos, aceptar nuestras cargas por más que sean amargas y creer sinceramente que en este viaje es suficiente con la fe de saber que se llama Jesús nuestro compañero de camino. Caminando envuelta en negro luto, una mujer de mirada perdida vaga en abandono en noche oscura. Llora una pena de madre prendida, profecía del dolor más absoluto que ella misma aceptó como segura. Amargas lágrimas del agua más pura bajan por el valle de su mejilla dando celos a la luna que brilla. El hijo de sus entrañas va muerto y percibe un instinto incierto que pasea entre el dolor y la piedad. La voz de sus labios entreabiertos suplica al viento aires de caridad. Quizás no duele la muerte de un hijo, quizás no le duele más que a su vida, empero luce soberana figura, pues sabe que sus llagas y heridas son solo imagen de un crucifijo, de fugaz pena y frágil amargura, pues ha de cumplirse la escritura. No hay primor, no hay más primor en la entereza, ni cabe en el dolor tanta belleza, y sufriendo el mayor de los dolores, será siempre el faro entre las flores, el faro de la luz en la oscuridad, sosiego de un remonce de amores, madre, esperanza, fe, la soledad. En estos 400 años son muchos los acontecimientos notorios que se han venido sucediendo, de muchos de los cuales no tenemos testimonio, o no tenemos testimonio documental suficiente, aunque lógicamente suponemos, y creo que bien, que pudieron suceder. Son muchos hermanos los que han pasado por la nómina de la hermandad, muchos hermanos mayores o mayordomos, muchos sacerdotes y miembros del clero que han estado presentes en el día a día, muchos enseres y elementos patrimoniales que han ido formando parte del rico y extenso patrimonio que durante años ha debido tener esta hermandad, aunque el tiempo no la haya tratado excesivamente bien en ese aspecto. Incluso la hermandad ha tenido más de una residencia canónica. Es más, la hermandad, tal y como la conocemos con la efeméride que celebramos, ha tenido más de una titular mariana. No olvidemos que la imagen de la Soledad de María, que hoy tenemos el mayúsculo privilegio de admirar, fue tallada más de un siglo posteriormente a la fusión de las corporaciones que conmemoramos este año. Y tampoco podemos dejar de lado que el origen de nuestra hermandad contemporánea, la que conocemos todos los presentes, la primera hermandad de la sangre de Cristo o de las 5 llagas, tiene su nacimiento más o menos un siglo antes, es decir, cuenta con algo más de 500 años. Pues bien, hay un único y fiel testigo de todo lo sucedido en estos años. Él. El Cristo yacente no es solo ese único testigo, es que es el fundamento, el génesis, la fuente de todo. Y lo es literalmente, no porque sea una imagen de Jesucristo, cimiento básico de nuestro cristianismo, de nuestra fe, teológicamente hablando. Origen de la primera corporación de nuestra noble ciudad, de los primeros cultos, de las primeras devociones, de las primeras procesiones o representaciones de la pasión que comenzaron en el convento de San Francisco el Viejo con la figuración de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su posterior descendimiento y traslado al sepulcro. Así, yaciendo sobre techo aterciopilado, dormido,
o en la cruz de tres clavos suspendidos, ha presenciado silente al mismo tiempo que expectante todo lo que ha ido aconteciendo, con una figura portentosa, siendo capaz de ofrecer la patética imagen de un hombre espantosamente maltratado cuando lo vemos en la cruz clavado, para luego darnos la imagen del sosiego en su descanso, de la paz y el alivio en el cobijo de su retablo o al racheo de sus costaleros en su urna resguardado. Siempre hay, pero casi siempre en un segundo plano, como no queriendo llamar la atención, a pesar de que su impronta, su imagen, son dignas de todas las reflexiones, cumplidos y deferencias que se confieren a su madre. Cierto es, y estaremos todos de acuerdo, que la tierra andaluza es bien llamada Tierra de María. Tenemos la TRIP de Mariana, cosa que, por supuesto, no supone ningún perjuicio, nada más alejado de la realidad. Y aunque esto no habría tanta unanimidad, esa tilde mariana se ha trasladado a nuestras cofradías. Pero él acepta modestamente, calladamente. Él sabe que el camino que tomamos a través de su madre es más apacible, más seguro, más hermoso. Pero en el extremo de ese camino, el colofón a nuestro caminar, termina en él. Pero si a María la acompañamos en multitud, si queremos que la soledad no está sola, a ti, ¿por qué te hemos abandonado? ¿Por qué te hemos relegado a ese rincón figurado al que tantas veces llevamos a quienes no convergen en nuestros ideales, a quienes no colman nuestros paradigmas particulares o a quienes no nos cuadran en las modernas y demasiadas veces perversas modas sociales? Yo no soy digno de ti, bien lo sabes. No soy quien para ser espejo de nadie. No seré yo quien alce la voz y proclame cuáles han de ser de las actitudes del buen cristiano, sus bondades, ni los decretos que rijan la vida del buen cofrade. Pero no me pidas que me calle los sentimientos que afloran, las sencillas y veladas emociones que de dentro salen cuando emplazo a mi memoria a que detalle cada día, cada momento que he vivido, ya sea a los pies de tu retablo o caminando contigo en la calle. Entiendo que en los tiempos actuales es difícil permanecer en el silencio y en la tétrica tristeza del duelo acompañarte, que somos de alma risueña, que lo llevamos en la sangre. Por eso, Señor, demasiadas veces, cuando encontramos que a tu imagen la acompaña una callada agonía o le falta la alegría a la que acostumbra una banda, te negamos esas ganas de llevarte, de la que otras muchas veces presumimos y blandimos como estandarte. Y sin embargo, Padre, si supieras lo que vale cada paso bajo tu paso, cada palabra callada, cada zancada, cada detalle, esa muda oración que aviva el corazón mientras afianzas los andares, o la lágrima que derramas cuando cierras los ojos y hablas cara a cara contigo porque nada te distrae, que incluso en la oscuridad de tu trono resplandece tu semblante y puedo, Señor, por los míos y por mis cosas rezarte. Y al detener el paso, mientras muy despacio, con mucho mimo y apretando los labios, se posan los zancos para en el suelo dejarte, puedo sentir por un instante que son mías las llagas de tu cadáver. ¿Qué sueña tu dócil sueño? ¿Quizá alor de devociones? ¿O es un mar de corazones que en lejanía del tiempo susurra su voz al viento en letanías de alabanza con la piedad en sus caras, mientras la oscura noche descubre el gran derroche de amor que son tus llagas? Tú, eterno en los momentos, aceptas las mil razones que cada uno antepone al renunciar a tu duelo, aunque su clava en tu pecho una alegórica espada que queda pronto olvidada porque suplican favores a la madre de tus amores, la del llanto en la mirada. Yo aspiré a ser costalero y en tu muerte refugiarme para poder recordarme que las heridas de tu cuerpo nos revelan el secreto, la verdad de tu palabra, no la que trae paz a mi alma, no la oiré en los tambores, ni la veré en plata o flores, pues son tus llagas sagradas. Es hora de que este pregón enfile la recogida. Muchas cosas se quedan atrás, incluso alguno puede que le parezca poco, pero es que para 4 siglos de historia harían falta muchos pregones. Y desde el comienzo tuve claro que ni era una conferencia, ni yo soy historiador, ni entiendo que un pregón deba ser orientado así. Como les dije al principio, les pido sean benevolentes en su juicio. Pero no hemos llegado al final de la historia. Hemos llegado al punto y seguido. A partir de hoy, hemos de seguir construyendo otro nuevo periodo en la vida de nuestra hermandad. Además, abrimos este nuevo periodo tocando otra vez algún punto de nuestra historia pasada.
la cofradía volverá a dar esplendor al Sábado Santo sanluqueño. Volveremos a ver el cortejo romántico del Santo Entierro de Jesucristo en el día más triste de la Semana Santa, el día en el que tenemos que acompañar a María en su soledad, en el dolor, pero también en la esperanza. Todos los que me conocen saben perfectamente que mis raíces cofraden están precisamente en el templo de enfrente. Anda por mi casa alguna foto en brazos de mi madre vestido con la túnica crema y botones verdes de la Virgen de la Esperanza coronada, cuando apenas podía andar. Sin embargo, puedo asegurarles que mi primer recuerdo cofrade, la primera imagen relacionada con la Semana Santa que tengo en mis vagos recuerdos de niño, los tengo en esta hermandad. En esta cofradía, en el cortejo del por entonces Sábado Santo, año 80. Por entonces, mi tío Pedro María Gutiérrez Ñudi era el capataz del paso de la urna y mi tío Juan Luis Gutiérrez Ñudi, el capataz del paso de palio de la Soledad de María. Y yo era un chiquillo vestido muy guapo que iba de un ratito de un paso a otro. Incluso recuerdo perfectamente el refrigerio que se tomaba bajando la Cuesta Ganao, en un bar en el que había, o es, o ha sido, no sé la verdad, si sigue siendo la sede de un partido político. Y es un recuerdo maravilloso. Pero ansío a volver ese recuerdo. Ver Sanlúcar engalanada, pero sobria, austera, aunque digna para asistir al duelo de Cristo en una tarde-noche que para nosotros casi había desaparecido. Que sea para convertirnos en esos apóstoles que no huyan de un momento tan trágico. Que velemos el cuerpo del Redentor y consolemos desde la fe y la certeza a la Virgen de la Soledad. La luz perturba su tono asombrío y el silencio se refleja en la piedra. El viento susurra un canto de duelo al sonar las entrañas de la puerta mientras el aire trae un escalofrío. Ya se cumplió el decreto, ha muerto. Entre achones velado tu cuerpo, yaciendo el lecho de blancos costales, se refleja tu cara en los cristales del arca donde descansa la alianza que se convirtió en eterna esperanza de la redención de nuestros pecados, aunque alzáramos la sagrada lanza y tú en la cruz ofrecieras tu costado. En el poniente, el sol pelea con el río en la más noble y sublime reyerta, mientras la luna aparece en el cielo. Suspiran por ver tu imagen de cerca y sosegar su congoja y su vacío. Soñar que tu muerte es solo un sueño, que no quedó tu alma clavada en ese leño y que son tus crueles llagas las señales que serán las nuestras libres e inmortales. Un llanto mudo se oye en la plaza. Ni siquiera una saeta que sonara podría quebrar el velo delicado con que la paz cubre tu cara. Dios mío, todo se ha consumado. Y tras su hijo, la flor de las flores, entre robustos varales de plata, en fino joyero negro y dorado, con desolada y triste mirada, camina sollozando entre oraciones, sujetando los clavos en sus manos. Sueño de corazones franciscanos, no hay mujer con igual hermosura, ni atesoró el dolor tanta dulzura como el dulce perfil de tu semblante, cuando se para el tiempo un instante y se queda en mi garganta una letanía de plegarias y versos en romance, pero topa mi voz con recia cobardía. Y lloran a tu paso los balcones, al ver en tus ojos el agua clara por tanto calvario que has llorado, y las lágrimas lloran por tu cara, y llora Sanlúcar por sus rincones, al ver el cielo sombrío y velado porque el sol de pena se ha apagado, y se volvió la noche más oscura, y la luna llora con amargura, y lloran las estrellas en la calle, y llora la banda Virgen del Valle, y aunque llegó de nuevo el gran día, será eterna la soledad de madre, será eterna la soledad de María. He dicho. Gracias, Emma, por tu sentido y no menos documentado pregón. Qué duda cabe que la sobrecogedora y serena belleza, la piedad y el recogimiento de nuestra titular Soledad de María Santísima es, además de especial atención
de nuestros más profundos sentimientos de amor y devoción a la que es Madre de Dios, motivo también de inspiración musical para muchos autores, siendo varias las composiciones existentes en honor de nuestra titular. Consecuencia de ello, y en el contexto de la efeméride que celebramos, hoy tenemos la dicha de estrenar una nueva marcha en honor de Soledad de María Santísima, que ve aumentado así su acervo musical. En este caso, la titulada Una corona de fe, cuyo autor es don Pedro Jesús Soriano Gago, profesor de música en la enseñanza pública, alumno que fue del Conservatorio de Música de su ciudad natal, Jerez de la Frontera, y cuya pasión por la música y el mundo cofrade le han inclinado a la composición de marchas procesionales de mano de su maestro y amigo Alberto Barea. Muchas o marchas como Salud y Esperanza o Es la Virgen de la O son de su autoría para y por la Semana Santa jerezana. A continuación, oigamos en riguroso estreno Una corona de fe, interpretada por nuestra prestigiosa Asociación Filarmónica y Banda de Música Julián Cerdán.
Don Pedro Jesús Soriano Gago hace entrega de la partitura original de esta maravillosa pieza musical a nuestro hermano mayor, don Juan Antonio Pomares Silva. Ruego al pregonero y al señor hermano mayor se sirvan a ceder al presbiterio a fin de descubrir el cartel editado por la Hermandad anunciador de la salida extraordinaria de Soledad de María Santísima. Vamos a proceder a continuación a hacer entrega a los que han hecho posible la celebración de este acto de un modesto obsequio como recordatorio. En primer lugar, a nuestro pregonero y a su esposa Lucía, a quien ruego acceda al presbiterio, de una placa conmemorativa y de una reproducción del cartel, así como una flor de nardo en cera. Al presentador del pregonero y a su esposa María, a quienes aprovecho para felicitar su reciente maternidad con el deseo de que Soledad de María les proteja durante toda su vida. Al autor de la marcha estrenada y a su esposa Leticia.
Y, como no, al director de nuestra afamada y prestigiosa banda de música Julián Cerdán, don Justo Jiménez Fábregas, por su desinteresada aportación a la celebración de este acto. A todos ellos, por su colaboración, a todos los asistentes, en nombre de nuestra hermandad, nuestro más sincero agradecimiento por su presencia en este acto, que cerramos con la interpretación del himno nacional.